Hola, sean bienvenidos al podcast Entre Realidades, episodio número 2, en el cual estaremos hablando de la masacre de Trujillo. En el corazón del Valle del Cauca, al lado del río Cauca, se encuentra un pequeño pueblo llamado Trujillo, el cual está rodeado de montañas con caña, café y plátano. En un lugar donde la vida parece simple, pero el tiempo se detiene. En 1984 y 1994, Trujillo se convirtió en uno de los lugares y escenarios más oscuros del conflicto de Colombia. Un lugar donde se impuso la fuerza, la muerte se convirtió en una rutina. Hubieron más de 300 personas que murieron, fueron desmembradas, desvividas y arrojadas al río Cauca. ¿Quién lo hizo? Pues las Fuerzas Armadas, el ELN y el narcotráfico. Agentes propios del Estado también, líderes sociales, campesinos, estudiantes, madres, padres de familia y muchas personas fueron desvividas. Acompáñenme a ver esta lamentable historia. A mediados de los años 80, Colombia se encontraba sumido en uno de los periodos más turbulentos de su historia reciente. El país se encontraba asfixiado por el juego cruzado entre los paramilitares, el narcotráfico y la complicidad del Estado de Colombia. En el Valle del Cauca, específicamente en el municipio de Trujillo, la violencia pareció una sombra lejana, en una región que era agrícola, fértil y mayormente campesina, la cual se dedicaba a los cultivos de caña, plátano y café. Pero su ubicación estratégica cerca del río Cauca y en la ruta entre el norte y el sur del país era una ruta muy codiciada para los narcotraficantes y los grupos armados. Fue entonces cuando los rumores llegaron, personas desaparecidas, gente que patrullaba en la noche, y personas como líderes comunitarios los cuales estaban amenazados. Y detrás de todo esto, un triángulo mortal, paramilitarismo, narcotráfico y agentes del Estado. A continuación les voy a mencionar los actores involucrados. Narcotraficantes, el cartel de Cali. Trujillo se convirtió en un corredor que transmite la cocaína hacia Buenaventura. El cartel de Cali, encabezado por los hermanos Rodríguez Orejuela, controlaban la ruta, pagos y favores entre grupos que financiaban la estructura paramilitares para la limpieza de la zona. Informantes o guerrilleros paramilitares fueron formados y armados por narcotraficantes y sectores empresariales, con ayuda de miembros del ejército. Aplicaban la lógica de exterminio. Cualquier líder comunitario, campesino, criticado o sindical podía ser señalado como subversivo. Fuerzas del Estado. Hay evidencias de que los miembros del ejército, la policía, colaboraron paramilitares. Se ignoraban las denuncias, se protegían a los victimarios y en algunos casos se facilitó la represión. Uno de los casos más impactantes fue el del sacerdote de la Iglesia Católica Tiberio Fernández, quien fue el primero en denunciar lo que estaba ocurriendo. Él entendía que la desigualdad, la injusticia y el abandono estatal también era una forma de violencia. Su voz se convirtió en faro para aquellos que iban a sus misas y por eso también fue blanco. Una de sus frases fue: a nosotros no nos matan con balas, sino con silencio. ¿Quién responde por el sufrimiento del pueblo? Así, Trujillo fue uno de los pueblos más olvidados del Estado. En ese escenario de exterminio sistemático, pero aún estaba años de horror de lo que iba a pasar. Trujillo no fue testigo de una sola masacre, no fue una noche, no fue un operativo, fue un periodo, un patrón y una estrategia de terror sostenida por años. Entre 1986 y 1994, el horror fue diario. Los cuerpos comenzaron a desaparecer. Primero los rumores, luego los nombres y finalmente el silencio. Los paramilitares, con ayuda de los agentes del Estado y financiados por el narcotráfico, aplicaban la política de limpieza social. Todo aquel que denunciara abusos o tratara o pusiera un poder local o defendiera los derechos humanos era tachado de subversivo. Las víctimas eran capturadas de noche, golpeadas, torturadas y desvividas. Eran llevadas a fincas que se utilizaban como centros de tortura, donde los interrogaban y asesinaban. Sus cuerpos
eran lanzados al río del Cauca, que los amarraban con piedras para que no flotara. Una de las muertes más simbólicas fue la del padre Tiberio Fernández Mafla, que fue un sacerdote católico párroco de Trujillo, comprometido con el derecho de los campesinos y con las denuncias públicas. Desde su púlpito no solo hablaba de Dios, sino también hablaba de la dignidad y de justicia. Y eso, para muchos en el poder, fue demasiado. El 17 de abril de 1990, el padre Tiberio fue secuestrado, desvivido, torturado brutalmente y le cortaron la lengua, le sacaron los ojos y lo desmembraron y lo arrojaron al río Cauca. Pese al evidente terror, ninguna autoridad investigó. El ejército negaba su vínculo, los policías callaban, los medios nacionales no pensaban en mencionar los responsables del narcotráfico, alias el Alacrán, con respaldo de los paramilitares y el bloque de Calima, pero también oficiales de las fuerzas públicas y colaboraron directamente a la detención y el desaparecimiento. Algunos de los testigos decían, los soldados estaban ahí, ellos sabían, algunos vigilaban mientras se los llevaban. A pesar del miedo, algunas voces se alzaron. Las familias de las víctimas les denunciaban, alzaban su voz y escribían nombres, reunían testigos. La iglesia también reaccionó y no se quedó callada, como sacerdotes religiosos y quienes seguían la causa del padre Tiberio Fernández. En 1995, la presión fue tan fuerte que el Estado de Colombia reconoció públicamente como la responsabilidad por omisión. El Estado colombiano pide perdón por no haber protegido a las víctimas de Trujillo. Fue omisión, fue negligencia, fue silencio. Los nombres de las víctimas están hoy grabados en las piedras, en un mural de la memoria de Trujillo, por la justicia, que aún para todos no ha llegado. En 1995, tras años de presión a las víctimas, las organizaciones de derechos humanos y el Estado colombiano reaccionó su responsabilidad por omisión. No evitó la masacre, no investigó el tiempo, no protegió a los inocentes. La mayoría de autoridades materiales y cómplices no fueron condenados. Incluso muchos fallecieron impunes. Otros se beneficiaron con acuerdos judiciales. Los nombres de muchos responsables, uniformados y civiles, todavía no figuran en expedientes oficiales. Pero Trujillo no esperó tribunales para empezar a sanar. En su nombre se alzaron murales, convirtieron piedras en los cuales hoy dibujan, escriben los nombres y hay historia de sus parientes. En la pared y en piedras hay más de 300 víctimas. Cada nombre escrita en esa pared está representando una historia trucada, una hija, un padre, un líder, un campesino. No solo es una historia que recuerda la muerte, sino para reafirmar la vida. En Colombia, donde muchas veces la justicia no llega por vía legal, las memorias cumplen otro papel, el de reconstruir, el de exigir y contar otros a quienes lo ocultan. Por eso, Trujillo se conocen y se hacen caminatas por la vida. Por eso cada abril se realiza una semana por la memoria. Por eso los familiares de los desaparecidos siguen preguntando, ¿dónde están los cuerpos? ¿Dónde están los culpables? El testimonio de una madre sobreviviente de la época. A mi hijo se lo llevaron en el 91. Dicen que lo echaron al río, pero mientras no lo vea, mientras no lo entierre, no puedo hacer el duelo. Hoy Trujillo es un pueblo distinto. Hay jóvenes que no vivieron la masacre, pero crecieron con su sombra. Hay muestras que enseñan la historia. Hay artistas que pintan murales. Hay comunidades que convierten el miedo en lucha. Y aunque muchos culpables siguen libres, Trujillo encontró la forma de justicia. Decidir la historia que no se borra. Decidir que los muertos no tengan la última palabra. La masacre de Trujillo es una herida abierta, pero también es un ejemplo de dignidad, pero no de lo que ocurre cuando el pueblo se niega a olvidar. Y hoy, en Trujillo, el río de Cauca no solo arrastra agua, sino cuerpos, historias y también verdades que aún duelen. Pero también arrastra memoria del pueblo que decidió dejar el silencio. Tras las 300 personas
que fueron asesinadas y desaparecidas, muchos de sus nombres aún no están en sentencias judiciales, pero sí están en los altares, en las calles, en los murales y en las personas de sus familias. El caso de Trujillo no solo es una tragedia del pasado, es una advertencia, una llamada de atención sobre lo que ocurre cuando el Estado, los criminales y el poder se alían, cuando la sociedad decide mirar hacia otro lado. Porque el olvido también mata, mata lentamente, mata con diferencia y mata generaciones enteras. Y ahora la pregunta nos cae a nosotros. ¿Estamos dispuestos a recordar aunque duela o preferimos la comodidad del olvido? Esto es un episodio más del podcast Entre Realidades. Espero que les haya gustado mucho. Hoy hablamos de la masacre en Trujillo y el Valle del Cauca. Esta es una historia de terror, pero también de resistencia. Y recuerden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de estos videos. Bye.